Mi nombre es Alejandro, y nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Si alguna vez alguien me hubiera dicho que iba a perderlo todo y que, tras ese dolor, surgiría alguien completamente diferente, lo habría rechazado como una locura. Pero la realidad fue mucho más dura de lo que cualquiera podría prever. El infierno que viví no fue una metáfora, fue real, y me cambió para siempre. Antes de todo, tenía una vida tranquila, llena de amor y estabilidad. Mariana, mi esposa, era el sol en mi vida, y Sofía, nuestra hija, con su sonrisa radiante y su risa inocente, completaba nuestro pequeño mundo. Vivíamos en una casa en las afueras, rodeados de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. La rutina era simple, pero perfecta. Mariana tenía su negocio, yo trabajaba como ingeniero y juntos habíamos logrado construir un hogar lleno de paz. Pero esa paz se quebró de forma abrupta y brutal. Una noche, mientras estábamos en casa, la vida nos dio un golpe tan fuerte que aún no puedo entender cómo pude sobrevivirlo. Estábamos en el salón, mirando una película. Sofía ya estaba dormida, y todo parecía estar bien. De repente, un ruido sordo hizo que mi corazón se detuviera. Un golpe seco en la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, hombres armados irrumpieron en la casa, derribando la puerta con violencia. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar. Me enfrenté a ellos, tratando de proteger a mi familia, pero me superaron fácilmente. Recuerdo cómo me golpearon, cómo me arrastraron al suelo mientras oía los gritos de Mariana y Sofía. Los hombres se llevaron a mi esposa, a mi hija, y me dejaron allí, destrozado y solo. Después, todo fue oscuridad. Desperté en un hospital. Mi cuerpo estaba hecho trizas, una pierna rota, el rostro hinchado, y el dolor era insoportable. Pero lo que me destruyó no fueron las heridas físicas, sino las noticias que me dieron. Mariana había muerto. La habían matado durante el enfrentamiento. ¿Sofía? Sofía había desaparecido. Nadie sabía nada de ella. La policía me dijo que estaban haciendo todo lo posible, pero yo sabía que era mentira. Mi hija estaba en algún lugar, y no iba a quedarme esperando a que alguien más la encontrara. No podía. No podía quedarme de brazos cruzados mientras los responsables de todo esto se paseaban libres por el mundo. La impotencia y la rabia me quemaban por dentro. No tenía nada. Me lo habían quitado todo. Mi familia, mi vida, mi felicidad, todo. Estaba solo. Pero, en medio de ese vacío, algo dentro de mí cambió. Ya no podía quedarme ahí, lamentándome. Si quería que la justicia se hiciera, tendría que ser yo quien tomara las riendas. Si quería encontrar a Sofía, no podía esperar que nadie más lo hiciera por mí. Me entrené. La impotencia se convirtió en fuerza. Comencé a transformarme en algo más. Pasé horas en el gimnasio, entrenando mi cuerpo hasta que se convirtió en una máquina. Aprendí a pelear, a defenderme, a sobrevivir. Todo eso me permitió empezar a hacer lo que más me dolía, entrar en el mundo en las sombras que me había arrebatado a mi hija. Aprendí sobre las organizaciones, las redes que operan en la oscuridad, cómo se mueven, cómo trabajan. Me sumergí en la tecnología, aprendí a hackear, a rastrear. Nada de lo que hacía era legal, pero ya no me importaba. Mi objetivo era claro, encontrar a Sofía. Cada paso que daba era más peligroso que el anterior. Cada vez que me acercaba a alguien que pudiera darme una pista, me sentía más cerca de ella, pero también más cerca de perderme a mí mismo. Vi cosas que jamás hubiera querido ver. Pero no importaba. Solo pensaba en una cosa, Sofía. Pasaron semanas, meses, pero finalmente di con ellos. Los hombres que me habían robado todo, la red que estaba detrás del secuestro de mi hija. Lo que descubrí me heló la sangre. Sofía estaba en manos de un grupo sin escrúpulos, pero más que eso, ya no era la niña que había dejado atrás. Su rostro estaba marcado por el miedo, por la desesperación. La niña que tanto amaba ya no era la misma. Fui al lugar donde la tenían, sin pensarlo dos veces. Me infiltré, me enfrenté a ellos. A cada paso que daba, sentía el peso de mi dolor, pero también la necesidad de vengarme, de salvarla. Vi a mi hija, la vi allí, con esos ojos que ya no brillaban como antes. Al principio, no me reconoció.
Había pasado tanto tiempo, y yo no era el mismo. Pero, cuando me acercó la mano, la tomé con fuerza. Me la llevé, sin importar el costo. La huida no fue fácil, pero finalmente estuvimos a salvo. Sin embargo, cuando traté de hablar con Sofía, me di cuenta de algo que no había anticipado: ella no confiaba en mí. Me miraba con desconfianza, como si yo fuera otro extraño. La veía perdida, rota. Intenté consolarla, pero el dolor en su rostro me destruía. Sofía ya no era la niña de antes, y yo ya no era el hombre que había sido. Tuvimos que huir, dejar atrás todo lo que conocíamos, pero lo más difícil fue reconstruir lo que habíamos perdido. Sofía ya no me veía como su padre. El tiempo que habíamos pasado separados había marcado un abismo entre nosotros. Me di cuenta de que lo peor no era haber perdido a Mariana o todo lo material, sino haber perdido el vínculo con mi hija. El proceso de reconstrucción fue lento. Pasaron meses en los que traté de ganarme su confianza, demostrarle que, a pesar de todo lo que había pasado, yo seguía siendo su padre, el hombre que la amaba. No fue fácil. A veces sentía que nunca lo lograría. Pero con el tiempo, poco a poco, Sofía comenzó a abrirse a mí. Las sonrisas volvieron, aunque tímidas, pero empezaron a aparecer. El miedo fue cediendo, y aunque el dolor no desapareció, al menos comenzamos a sanar. Mientras tanto, no podía quedarme de brazos cruzados. Los hombres que me habían hecho esto seguían operando, y ahora tenía la oportunidad de destruirlos, de vengarme. Usé todo lo que había aprendido, todas las conexiones que había hecho, y poco a poco, desmantelé su red. No solo lo hice por mí, sino también por todos los que pasaban por lo que nosotros habíamos vivido. La venganza me dio una sensación de justicia, pero no me devolvió lo que había perdido. Ni la muerte de Mariana, ni el daño a Sofía, ni la ruptura de mi propia identidad podían repararse con eso. Finalmente, cuando la última pieza de la organización cayó, supe que, a pesar de todo, lo peor había pasado. La venganza no me devolvió lo que había perdido, pero me permitió cerrar un capítulo oscuro de mi vida. Y con Sofía a mi lado, empezamos una nueva historia, aunque marcada por las cicatrices de lo vivido. Porque al final, lo único que me quedaba era ella, y ella era mi razón para seguir adelante.